Vamos a hablar de las bases de diseño de un generador y de un motor de corriente continua. Vemos acá un imán que conecta un polo norte y un polo sur. Acá hay un filamento, es decir, una espira de metal conductor. Acá nos encontramos con una batería, que en cierto modo es la que va a través de los colectores, que son estas dos conmutadores que tienen acá. Y acá tenemos las escobillas. Esto produce un movimiento. Lógicamente que este movimiento, cuando llega a esta posición vertical, no tiene fuerza para moverse, mientras que si estuviera en posición horizontal se logra la máxima fuerza. Vamos a ver eso después, en qué consiste. ¿Cuáles son las partes de un motor o de un generador en corriente continua? Según tenemos dos partes principales en nuestro motor. El estator. Stator significa parte fija que no se mueve. Normalmente está formado por unos imanes con bobinas enrolladas sobre ellos. El rotor. Parte móvil que gira dentro del estator y suele ser un eje con chapas magnéticas o bobinas. Y digo chapas magnéticas porque hemos hablado un poco de las corrientes de Foucault y como el rotor gira, el campo magnético va moviéndose o variándose en el espacio del rotor. Por eso, para evitar las corrientes de Foucault, que son corrientes de consumo y calentamiento del motor, del rotor, se utilizan chapas, todas unidas unas a otras. Tenemos además el entrehierro, que es el espacio que separa el estator del rotor y que permite que pueda existir movimiento. Debe ser lo más reducido posible. Las escobillas, para poder meter la corriente eléctrica en el rotor del motor. Las delgas, que para que siempre entre y salga en la misma dirección la corriente por las espiras. Los motores de corriente continua más grandes tienen los imanes del estator bobinados, de manera de crear un electroimán y crear campos magnéticos mayores. Acá se alcanza a ver un rotor, ¿eh? Que es un bobinado en el cual hay a través del núcleo imanes, que son los que corren, los que dan vuelta en el rotor. Fíjense que acá están las delgas, que son esas chapitas que van a estar llevadas al colector. En el colector son los elementos que están llevando a través de las escobillas, van a conectarse aquí y producir el efecto de motor o de generador. El rotor está unido a las espiras que gira. No está bien embutido, unido, son las espiras las que van a darle la fuerza, o también las que van a generar la corriente. El estator, parte fija, donde están los imanes, no gira. Acá vemos cómo está formado esto, en cierto modo está extendido. Acá está el colector, que está a través de una chaveta de aluminio. Acá está el rotor, los ruleman, la carcasa, que está acá, los rodamientos. Y también acá se ve, no se alcanza a ver, pero este es el ventilador que sirve para enfriar el motor. Otras partes son la culata, la parte del estator que forma parte del circuito magnético y que soporta los polos. Rodeando a la culata está la carcasa de hierro, y que es la envolvente de la máquina. Sobre la culata se fijan dos polos principales o polos inductores, donde se arrolla el devanado de inductor. El devanado inductor, también denominado devanado
de excitación o de campo. Cada polo consta de un núcleo polar, donde se desarrolla el bobinado del polo, y una expansión denominada zapata polar. Los polos auxiliares o de conmutación tienen como función mejorar la conmutación entre los polos principales y se conectan en serie con el inducido. El rotor tiene un devanado cerrado y un colector de delgas que permite, conectado a un circuito eléctrico exterior a través de unas escobillas situadas en el estator. Este devanado es el inducido. Entonces hablamos del inductor y el inducido. Veamos acá el esquema de este motor. Este motor es un esquema que se denomina de dos polos, dos pares de polos. Fíjense que hay un norte y un sur. Hay un norte y un sur. La inducción va a correr perpendicular a esto, irá girando y vendrá hasta acá, en el sur. Y volverá de vuelta en la carcasa a dar girar. En el otro lado ocurre lo mismo. El flujo magnético va corriendo a través de estos polos. Acá están precisamente los polos auxiliares que son para equilibrar el campo, que son rodeados, manejados a través de un reóstato. Un reóstato es una resistencia variable de campo. Acá están conectados precisamente a la fuente. Para dar excitación a este motor se necesita una excitación eléctrica en continua, de tal manera que se generan los pares de polos. Vamos a ver después cuáles son los esquemas de conexión de estos motores o estos generadores. Tomemos ahora como ejemplo un par de polos, un par de polos solamente, ¿no? Un motor de núcleo de par de polos. Y entonces vamos a ver cómo se calcula este núcleo, cómo se busca este núcleo. Nosotros sabemos ya, en base a los trabajos anteriores, que lo que hay que tenerle más en cuenta, porque el error puede ser de un 5%, 6%, es la inducción, el trabajo de la reluctancia, que es la resistencia al pasaje del flujo, generado por el espacio vacío. Es decir, lo que estaría acá entre el rotor y el estator, entre los zapatas del rotor. Estas serían las zapatas. Esto lo he omitido, pero esta es una zapata, precisamente, ¿no? Y este es el polo. Bueno, vamos a ver cómo se calcula esto. Los parámetros de cálculo son los parámetros siguientes a asignar. Diámetro del rotor en centímetros. Distancia del entrehierro entre el polo en milímetros. Largo útil del rotor en centímetros. Ángulo entre los bordes del polo del rotor en grados. La inducción media de cada polo en Tesla. El número de pares de polos. Acuérdense que en este caso del dibujo teníamos 2 y en el segundo caso del dibujo teníamos 1. Las revoluciones de giros del motor en RPM y el número de espiras por polo. Con esto analizaríamos todo el tema de la generación de, como digamos, del campo magnético del estator. Vamos a calcular el estator. En base a lo que ya hemos visto en solenoides y lo que estudiamos en solenoides, vamos a ver cómo se da esta superficie. La superficie de polar, donde pasa la inducción, es igual a pi por el diámetro del rotor más el diámetro del espesor del espacio vacío, sobre 10 porque está en milímetros y pasó a centímetros. Directamente multiplicado por el ángulo que está de rotación, este ángulo alfa, dividido 360 por el largo del rotor. Y dividido 10.000 porque está en centímetros cuadrados y pasan a metros cuadrados. Fíjense que la resolución de acá está en metros cuadrados. El flujo magnético polar, como habíamos dicho, era la inducción.
multiplicado por la superficie polar que pasa. La reluctancia polar de un polo es igual al espesor, que sería la longitud, dividido μ0 por la superficie polar. μ0 sería la permeabilidad magnética en el vacío. 4pi por 10 a la menos 7 con sus valores. La reluctancia de un par de polos sería, en este caso, como están en serie, como la famosa suma de unas dos resistencias en serie, es decir, que sería igual a 2 veces la resistencia de un polo, la reluctancia de un polo. La reluctancia total del sistema sería, la reluctancia total sería esta dividido el número de pares de polo. ¿Por qué divido el número de pares de polo? Es decir, daría menos reluctancia, lo cual es lógico, porque están conectadas en paralelo. Los núcleos, los distintos pares de polos, están conectados en paralelo. Digo pares de polos norte y sur, como hemos visto en este caso. La reluctancia sería la de este par de polos más de este par de polos que están en paralelo, por lo tanto daría la mitad de la reluctancia de un par de polos, por estar en paralelo. Acuérdense que son la inversa de la reluctancia total es igual a la suma de las inversas. Y eso matemáticamente da dividido la cantidad de pares de polos. La fuerza magnetomotriz de un par de polos, de un dipolo, sería igual a la RP2 por el flujo polar. Acuérdense que el flujo polar era este. La intensidad de corriente que pasa en un dipolo es igual a la fuerza magnetomotriz dividido el número de espiras que están contenidas en ambos polos. Es decir, sería las espiras de esto, el número este, más este. ¿eh? En cuanto a la intensidad total, es igual a la intensidad, estoy hablando de intensidad de excitación, no confundan con la intensidad después que vamos a hablar de la generación de corriente. La intensidad de excitación es igual a la E de un par de polos, que corresponde, por el número de polos. Con eso obtenemos la corriente para excitar ese polo. La tensión generada por la ecuación de Faraday nos dice que la E va a tener la dirección a lo largo de la espira dada por el dibujo y va hacia atrás del observador en el polo norte. Y hacia el polo sur ocurre al revés. Fíjense ustedes que lo que van acá, las espiras aquí, están de punta. Es decir, me irían hacia la nariz mía o hacia la nariz del que lo está observando. La inducción va de sur a norte y la variación, esta que tenemos acá, de la tensión, se hace alterna. Veamos cuál es la regla. La regla es esta, la regla de la mano derecha. La inducción va para arriba, el polo está acá, la corriente está acá, y ahí está la velocidad. Los tres dedos. El dedo gordo implica el voltaje. El dedo índice implica la inducción. Y el dedo, digamos, de la mano derecha, el tercero, me indica la tensión que genera. La tensión daría la misma dirección de la corriente. Así que podemos tomar la dirección de la corriente. Tengo que aclarar una cosa. Acá el norte está al revés, en este dibujo. Les pido disculpas, porque lo que pasa es que teníamos que poner el norte arriba, digo, del sur arriba y el norte abajo. Va del sur al norte. Sí, es verdad. Va del norte al sur.
entonces está al revés. Bueno, cálculo de la tensión del generador en Faraday. La tensión en espira está expresada por la siguiente relación. La tensión, pues acuérdense que lleva la forma de la mano, la regla de la mano derecha, es igual a la velocidad por la longitud. La longitud sería el largo del rotor que está metido entre los polos. ¿eh? El largo del rotor, el largo del cilindro del rotor, multiplicada por la inducción. En general, la inducción, habíamos dicho que convenía acercarse al Tesla. Cuando estábamos en un Tesla, era cuando 0,95, 0,85 de Tesla, estaba funcionando en su máxima permeabilidad. Mayor de eso, no vamos a obtener precisamente un mayor aumento de inducción magnética. El Tesla más de 1,2 y llegar a 2 ya implicaría mucho consumo de energía de excitación. Acuérdense que esto lo hemos visto en solenoides. Bueno, ¿cómo es esto? La V velocidad en metros por segundo del espira que está girando y B el vector inducción magnética y L el largo del rotor. Bueno, vamos a tomar los datos de cálculo de todo el generador. El diámetro del rotor, 15 centímetros, el diámetro de la espira, 5 milímetros, el largo del rotor, 15 centímetros, el ángulo de polo, el ángulo polar, es decir, aquello que habíamos mostrado, que era ese grado alfa, son 60 grados. Tomemos en este caso la inducción un Tesla y el número de polos, de pares de polos 1. Las revoluciones son 300 y el número de espiras 500. Y la RPM, las revoluciones por minuto, que gira a través de un motor en el generador, estamos hablando de 600. Tomamos un número de delgas, que son aproximadamente 24, le ponemos 24 en nuestro caso, serían 24 delguitas una alrededor de otra. Cada delga tiene 33 espiras de cobre. 33. Bueno, acá están aplicando la fórmula los resultados de cálculo, que me van a dar 0,027, 31,327 y me van a dar todo este tipo de cálculo. Este cálculo, como ustedes verán, es bastante largo, complicado, meterlo en la calculadora. Es interesante hacerlo, aunque sea una o dos veces, pero para eso hemos generado un software que vamos luego a correr y compararlo con estos valores. Veamos ahora la tensión en el rotor. La tensión en el rotor dijimos que era igual a B por la frecuencia en Hertz. Por lo tanto, si yo tengo RPM, los tengo que bajar a Hertz dividiéndolo por 60 directamente. Por pi, entonces pi por el diámetro del rotor más la espira me está dando el diámetro medio del espacio vacío. Dividido por 100 es igual a 600 sobre 60 y me da 487 metros por segundo. Veremos después si esto me lo da el software. La tensión entonces sería igual a B por el número de espiras, por el número de delgas. ¿Y esto por qué? Porque la corriente se va aplicando directamente entre los dos colectores que están perpendiculares, o mejor dicho, en el medio de los polos. Fíjense que si yo tengo el colector, acá tenemos el carbón que está en el medio de estos dos polos y el otro carbón que está en el otro lado que corresponde al medio de estos dos polos. Estos dos están en serie, en paralelo precisamente. Y estos dos están en serie, como digamos conectados entre estos dos colectores, y estos dos colectores también están en serie. Y estos dos me van a dar la tensión que va a mover este rotor.
Bueno, entonces ya teníamos acá la tensión. Y ahora vamos a ver qué pasa con la potencia. Supóngase que yo tengo una potencia generada por la máquina de corriente continua. Yo lo que pasa es que la potencia va a estar en base al consumo que va a haber en ese generador. Entonces lo que tengo que buscar cuál es la tensión generada por el rotor en volts. Esto ya lo tengo. Tengo que calcular sí la corriente generada por el rotor, que esta es la parte que diría el generador. Y también tengo la corriente en un par de polos. Si tengo un solo par de polos, la corriente sería la misma, la general, que esta. Tengo la sección del conductor de espiras del rotor. Es decir, que el rotor va a tener una espira, las espiras que van a formarse a través de un hilo conductor. Ese conductor de espiras tiene una sección en milímetros cuadrados y un diámetro. Las ecuaciones que llevan a esto es que la IR sigue la corriente por el par de polos por el número de polos. Da W, es decir, la potencia, es igual a la E, que es la tensión general del rotor, dividido la intensidad de corriente del rotor total. ¿Cómo se calcula la sección en milímetros cuadrados? Se calcula con la sección de la intensidad de corriente del par de polos dividido 4,5. 4,5 son amperes por milímetro, es un valor estimado para el conductor de cobre para que funcione bien. Entonces, la sección sería dividido por 4,5. Y DE, que es el diámetro de la espira, del conductor de la espira, no la espira, sería igual a 2 por la raíz cuadrada de la sección por pi, sobre pi. Esto proviene de aquella famosa sección del círculo, que es igual a pi por radio cuadrado. 2 sería, acá me daría sección sobre pi, la raíz cuadrada me daría el radio, multiplicado por 2, me daría el diámetro de la espira. Bueno, vamos a detenernos acá para, antes de llegar al rotor, para seguir luego otro video.